bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles que organizamos desde la Cámara de Comercio de Cantabria dentro de nuestro programa Sostenibilidad. Soy Llanos San Miguel, la responsable de Sostenibilidad de Cámara Cantabria. Hoy os traemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre los diferentes sistemas de calificación y certificación en materia de sostenibilidad corporativa. Y es que muchas veces nos pasan las empresas que realizan esfuerzos en materia de sostenibilidad, pero luego a la hora de seleccionar la manera más adecuada de reportar todas esas acciones que están realizando, se plantean muchas dudas. Por esta razón, hoy hemos querido organizar esta jornada para hablar de algunas de estas certificaciones, las que consideramos más importantes o más apropiadas para las empresas de Cantabria. Y para ello hemos invitado a una experta en este tema, la tengo aquí a mi lado, Silvia Prieto, es la gerente de Prieto de la Riva Consultores y es la persona que hemos elegido como experta en este tema. Voy a ir compartiendo la presentación que tengo yo, porque como sabéis, siempre hago una pequeña introducción del programa Sostenibilidad, que es en el que basamos este ciclo de talleres. Como os decía, hago yo esta pequeña introducción del programa y a continuación entrará Silvia Prieto para hablar de las calificaciones y certificaciones de sostenibilidad empresarial. En último lugar, os he puesto que tendremos un espacio para resolver las dudas, pero como siempre ya sabéis que las podéis ir dejando en el chat y yo las voy gestionando mientras Silvia está dando su charla y así es todo más ágil. O podéis levantar la mano y os abro el micro, lo que prefiráis. Bueno, el programa Sostenibilidad tiene como objetivo general mejorar la competitividad de la pyme española mediante un impulso en la sostenibilidad. Es un programa que está enfocado a pymes y a personas autónomas que estén dadas de alta en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Está financiado por fondos FEDER y cofinanciado a través de la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. Y ahora mismo el periodo de solicitud está cerrado porque en 2023 ya hemos cubierto todas las plazas que teníamos, pero la próxima convocatoria se abrirá en enero, así que voy a adelantaros un poquito la información por si hay alguien nuevo que todavía no lo conoce. Tiene dos fases el programa. En una primera fase se realiza un diagnóstico ambiental. Este trabajo lo realizamos los técnicos de la Cámara y lo que hacemos es calcular la huella de carbono, hacer un análisis de ese cálculo y de las posibles medidas para mitigarlo. Hacemos un análisis de la eficiencia energética, de la economía circular, de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, resultado de... Bueno, este diagnóstico es totalmente gratuito para las empresas y como resultado de este diagnóstico elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos la ejecución de una serie de proyectos de mejora. En este punto, la empresa puede decidir si desarrolla uno o varios de los proyectos recomendados. En ese caso, tendrá que contratar a una empresa externa para desarrollarlos y podrá financiar esas facturas de la empresa externa a través de una subvención. Lo que financia el programa es hasta el 60% de la inversión, hasta un máximo de 7.000 euros. En el caso de que la empresa decida no realizar ningún proyecto en ese momento, por la razón que sea, puede renunciar sin ningún coste a la fase 2. Los proyectos que se pueden realizar en la fase 2 son muy amplios. Como veis, están categorizados por las 4 áreas que incluye el diagnóstico: huella de carbono, eficiencia energética, economía circular y sostenibilidad, un poco en vía de la Agenda 2030. Pero además, Cámara España nos permite la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado si el proyecto que detectamos que es el ideal para la empresa no encaja al 100% en ninguno de los contemplados en el catálogo. Dentro de este programa también tenemos una parte de acciones de sensibilización, que es a través de las cuales realizamos este ciclo de talleres Viernes Sostenibles en el que estamos hoy. Aquí os he puesto las jornadas que hemos hecho durante este 2023, porque además las tenemos colgadas, la mayor parte de ellas están colgadas en nuestro canal de YouTube, con lo cual si alguna de las temáticas os interesa, también ahí podéis consultar las que realizamos el año pasado, que también están colgadas casi todas. Y al final lo que consiste es en una serie de jornadas que realizamos aproximadamente 2 viernes al mes y que tratan de diferentes temáticas de la sostenibilidad. Aprovecho ya para invitaros a la próxima jornada que ya tenemos, que ya estamos organizando, porque es el próximo viernes 17 a las 10, va a ser en virtual a través de Zoom, igual que esta en la que estamos hoy, y tratará sobre cómo crear o impulsar una cultura sostenible dentro de las empresas.
Ahí os he dejado el enlace por si queréis ampliar la información y os animo a que os apuntéis. Y nada más, muchas gracias. Bienvenida Silvia. Voy a dejar de compartir mi presentación y te paso el mando. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Liliana. Bueno, voy a presentar pantalla, ¿verdad? Tengo que darle pantalla. Sí, yo creo que se está compartiendo ya. ¿Vale? Por la tuya. Aquí. Vale, bueno, lo primero de todo, buenos días a todos. Mi nombre, como os ha comentado Llanos, es Silvia Prieto, soy consultora de sistemas de gestión y estrategia, y una de las ramas que trabajamos, ¿nos está compartiendo? A ver. Tendría que darle. Vale, sí, vale, perfecto. Bueno, disculpad este pequeño problemilla técnico. Bueno, como os iba diciendo, y una de las ramas que trabajamos es todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad empresarial. ¿Qué ocurre muchas veces cuando trabajamos sobre todo en el ámbito del tejido empresarial de comunidades autónomas como Cantabria, ¿no? Que somos principalmente pymes, incluso micropymes? Entonces, muchas veces cuando empezamos a hablar de todos estos aspectos de sostenibilidad, de responsabilidad social empresarial y demás, parecen conceptos como que nos quedan muy grandes, ¿no? Y hay ciertos esquemas de certificación, ciertas normas que cuando intentamos introducirnos en ellos parece que estamos ante una norma o un modelo para grandes corporaciones, porque al final todos estos conceptos de la responsabilidad social, de la sostenibilidad y demás, venimos casi más de oírlo en ámbito pues más internacional, en ámbito de grandes empresas, de empresas que de alguna manera tienen que ir desarrollando sus modelos de información no financiera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de hoy es intentar bajar todo esto a lo que sería la pequeña y mediana empresa, ¿no? Es decir, bueno, nosotros como pymes, ¿con qué herramientas podemos contar que realmente se adapten a nuestro sistema, a nuestra realidad, a nuestros procesos, a los recursos con los que contamos? Pasa un poco como pasaba antiguamente con los que conocéis las certificaciones ISO de calidad, de medio ambiente y demás, ¿no? Cuando se empezaba a hablar de todo ello hace 20, 30 años, pues al final parecían modelos que estaban como muy orientados para grandes empresas productivas y demás. Y luego fuimos viendo, se fue adaptando todo el sistema a que fueran realmente herramientas que fueran aplicables a cualquier tipo de organización, independientemente del sector, de su tamaño, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo lo primero que quiero hacer es una pequeña reflexión, que es quizás un poco subjetiva, porque de esto encontraréis muchísimas definiciones distintas y muchas maneras diferentes de ver todo lo que es el concepto de sostenibilidad y el concepto de responsabilidad social empresarial. Entonces, a mí me gusta mucho partir de la base de la propia definición de sostenibilidad que nos dan Naciones Unidas, que es que la sostenibilidad al final es lo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias o las necesidades futuras, ¿no? Y luego tenemos el término de ¿y qué es la responsabilidad social? ¿No? Por ver un poco esa diferencia, ¿no? Porque son términos que muchas veces se solapan. Incluso aquí vamos a ver algunas certificaciones que nos van a hacer referencia a ese concepto de una certificación sobre responsabilidad social empresarial, corporativa, y otras que nos van a hablar de certificaciones o calificaciones de sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad social, según la Comisión Europea, es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus grupos de interés o stakeholders. Por decirlo de alguna manera, la responsabilidad social, o como lo vemos en esta definición, está muy orientada a la parte social, laboral, con respecto a nuestro entorno y demás,
y a la parte medioambiental. Y cuando veíamos el concepto de sostenibilidad, es un concepto mucho más amplio, que incluso habla de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica y financiera también, ¿no? Y en este caso, de la sostenibilidad económica y financiera de las empresas. Entonces, al final, por decirlo de alguna manera, hay algunos modelos que lo que te dicen es que la responsabilidad social es la herramienta, una de las herramientas que podemos tener para alcanzar la sostenibilidad, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que el término de sostenibilidad es más amplio. Vamos a empezar a nombrar algunas guías y certificaciones de responsabilidad social. Algunas las conoceréis, otras igual son nuevas y vamos a dar unos pequeños matices sobre ellas. La primera, que es muy conocida, es la propia guía ISO 26000. Hasta la ISO 26000, únicamente ISO, era del año 2010 y en el año 2021 ya tenemos en el ámbito nacional de una norma española el despliegue de la UNE en ISO 26000 del año 2021. Estamos acostumbrados a oír hablar de las normas UNE en ISO que son certificables, pero en el caso de la ISO 26000 no es una norma certificable, sino que es una guía. Es una norma internacional que lo que marca son las normas y políticas de responsabilidad social de las organizaciones. Y es así, ¿no? No es certificable. ¿Qué objetivos tiene? Bueno, pues es una norma que tiene como objetivos pues, mejorar la rendición de cuentas, mejorar y tener un comportamiento más ético en las empresas, todo lo que tiene que ver con el principio de legalidad, es decir, llegar de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y con responsabilidad social se derivan muchos requisitos legales y este tipo de sistemas lo que nos tienen que permitir es poder controlarlos y asegurar que cumplimos esos requisitos legales. Y sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con el respeto de los derechos. Esta guía, la ISO 26000, cuando empezamos a profundizar en otras normas que ya son certificables, nos damos cuenta que es un modelo que se utiliza para el desarrollo de otras muchas certificaciones y estándares que sí podemos obtener una certificación o que sí podemos alcanzar una calificación a través de ellos. Entonces, es una guía que yo sí que es cierto que la recomiendo siempre a las empresas para, como guión principal, nunca mejor dicho, sobre todo de nuestra estrategia en materia de responsabilidad social. Sí que es cierto que también os digo que es una norma que cuando te enfrentas a ella por primera vez parece muy amplia. Dices, pues esto parece como para una gran corporación, ¿no? ¿Cómo bajo a un nivel de mi pequeña empresa o de mi mediana empresa? ¿No? Pues sí que es cierto que podemos encontrarnos con esa dificultad, pero lo que tenemos que tomarlo es eso, ¿no? Como una guía para aquellos puntos donde nosotros queramos empezar a trabajar. Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión y es que a mí me parece fundamental que viendo cómo vamos a ver luego todos los ámbitos que se tratan desde el punto de vista de responsabilidad social o desde sostenibilidad, tenemos que tener muy claro que es algo que no podemos abarcar de golpe y completamente, y más con los recursos muchas veces que tenemos en una pequeña o una mediana empresa, sino que tiene que ser algo que tenemos que hacernos una estrategia o definir una estrategia a medio o largo plazo para poder ir avanzando y consiguiendo una serie de hitos o logros, ¿no? Un sistema completo en cuanto a responsabilidad social es muy complejo de obtener desde un inicio, ¿no? Incluso vamos a ver algunos sistemas de calificación que yo os voy a recomendar desde el punto de vista de pequeñas y medianas empresas que son sistemas que lo que nos van a dar es una puntuación en las distintas áreas de sostenibilidad que trabajemos precisamente para nosotros pues tener un cuaderno de ruta o una perspectiva de mejora continua en la cual, bueno, pues partimos de un punto, de unas puntuaciones y podemos ir mejorando a través de las recomendaciones o de las guías que nos marcan esas normas. Luego hay otras normas que quizás no son tan conocidas, por ejemplo está la norma ISA 8000, es también en este caso sí es certificable, es una certificación voluntaria en la cual tendríamos que contar con una certificadora acreditada para poder obtener la certificación. Está elaborada por el Social Accountability International y tiene como objeto la mejora de las condiciones de trabajo a nivel mundial. Como veis,
es más específica, ¿vale? Esta norma se centra principalmente en los aspectos laborales, ¿vale? Ya toda la parte que veíamos de medio ambiente, de económico-financiero, de gobernanza, etcétera, etcétera, quedarían fuera de esta norma. Esta norma tiene como objetivos proteger los derechos de los trabajadores, el cumplimiento legal en todo lo que tiene que ver con aspectos laborales y la mejora del desempeño social de la empresa. Está muy focalizada, es una certificación muy focalizada, pero que, bueno, pues aquellas empresas que quieran un poco centrarse sobre todo en esta parte de todo lo que tiene que ver con los aspectos laborales, pues sería un buen esquema a tener en cuenta. Luego habréis oído hablar de Forética, tiene una certificación que también es voluntaria, que es el SG21. Si veis aquí, bueno, yo voy a hacer un inciso y es que voy a intentar a ver si se ven los enlaces a las páginas web. A ver. Vale, aquí por ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos un poco para que veáis dónde podéis tener las fuentes donde buscar información sobre cada una de las normas. En el caso de las normas UNE y ISO, ya sabéis que son normas de pago, no están publicadas en abierto, ¿vale? Pero bueno, aquí tendríais un poco el acceso a esa norma. Vamos a ver, por ejemplo, también os voy a abrir donde podéis tener información sobre la norma SA 8000. A ver. Os comparto de nuevo. ¿Se veía? Ah, vale, perfecto. Vale. Aquí sería, por ejemplo, la página web donde aquí tenéis todos los recursos necesarios para conocer el estándar, toda la información principal, cuáles serían las fases para la certificación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y por último, vamos a ver en el punto de forética, ¿vale? Que aquí también tendréis toda la información relevante que podéis encontrar sobre cómo son, bueno, pues la estructura, las áreas de gestión, etcétera, etcétera, que vamos a tener con la certificación SG21. Y ya volvemos a la presentación. Vale, en el caso de forética, tiene varios objetivos. El primero de todos es el de implantar, auditar y certificar sistemas de gestión ética y socialmente responsable. Y trabaja en 9 áreas concretas de gestión. Tiene todo lo que tiene que ver con gobierno de la organización, personas, clientes, proveedores y cadena de suministro, entorno social y impacto en la comunidad, entorno ambiental, inversores, competencia y administraciones públicas. Aquí ya, como veis, estamos hablando de una norma muchísimo más amplia que toca todas esas patas que conocemos de la responsabilidad social y que incluso podemos ya empezarlas a tratar con todo lo que tiene que ver con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A ver. Vale. La siguiente norma, que igual sí que igual es un poco más conocida, pero no tiene tampoco mucho nivel de implantación en nuestra comunidad autónoma, aunque sí que tiene ciertas ventajas a la hora de integrarla en una pequeña o mediana empresa, que es el modelo SR10. Es también una certificación voluntaria, tendríamos que también contar con una empresa acreditada para que nos pasara esa auditoría de certificación, y es una norma que está basada en la guía 26.000. A mí me gusta este esquema porque es un esquema que lo que hace es precisamente simplificar la guía 26.000 de una manera que pueda ser aplicable a cualquier tipo de organización, sobre todo cuando hablamos de organizaciones clasificadas un poco por su tamaño. Tiene una clara orientación a todo lo que es al ciclo de mejora continua, a PDCA, y lo que tiene esta norma es que en el año 2015, si os acordáis, los que conocéis todo lo que tiene que ver con los
los sistemas de certificación de calidad, medio ambiente, la ISO 9001, 14001 y demás, es que precisamente en el año 2015 esta norma se adaptó a ese esquema o a esa estructura de alto nivel de las normas ISO. Entonces, claro, la hace completamente integrable con nuestros sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, etcétera, etcétera, que ya tengamos certificados según una norma ISO. Lo que pretende es integrar la sostenibilidad y la responsabilidad social en toda la organización, contribuir lógicamente al desarrollo sostenible, considerando las necesidades y expectativas de los grupos de interés, ¿no? Ese concepto que nos encontramos como nuevo en el año 2015 de toda la parte de necesidades y expectativas, análisis del contexto, etcétera, etcétera, pues esta norma lo recoge, ¿no? Y es una norma que al final lo que nos permite es demostrar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos, pues mediante, lógicamente, un comportamiento ético y transparente. Y tiene, como muchas de las normas ISO que conocéis certificables, todo lo que es muy adecuada por todo lo que tiene que ver con el control de nuestros requisitos legales, ¿no? El poder definir cuáles son los aspectos que nos aplican desde el punto de vista de los requisitos legales, así como otros requisitos que tengamos que suscribir por nuestros clientes, etcétera, o el entorno, etcétera, etcétera, que de alguna manera con este tipo de esquemas nos permite controlarlo mejor. Vale, todas estas certificaciones que hemos visto, al final son generales, bueno, menos la SA 8000 que era más relacionada con el ámbito laboral. Pero sí que es cierto que dentro de lo que son las certificaciones de RSE, se tienen que tener en cuenta también todas aquellas que están más relacionadas con una temática. Entonces, al final, cuando nos vamos a normas ISO como la 14001 o normas de ecoetiquetado, normas relativas a certificación de huella de carbono, etcétera, etcétera, al final estamos hablando de una de las patas más importantes de la sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver también con la seguridad y salud en el trabajo, la ISO 45001, ¿vale? También estaría dentro de este ámbito de certificaciones, de la 27001 por todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de seguridad de la información, o cualquier otra norma que de alguna manera suponga un aporte a la responsabilidad social de la empresa o al desarrollo de su sistema de sostenibilidad, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, ahí os he puesto como ejemplo la ISO 39001 de seguridad vial, que al final está relacionada también con nuestro propio entorno. Y eso sería un poco, a grandes rasgos, algunas de las certificaciones de responsabilidad social. Hay más. Lo que pasa es que es un mundo enorme en el cual nos podemos volver muy locos con distintos esquemas, etcétera, etcétera. Yo quería centrar un poco en aquellos que pueden estar más o pueden ser más adecuados para una pyme. Ahora nos vamos a la parte de las calificaciones. Cuando hablamos de certificaciones, estamos hablando de ese concepto que ya tenemos o que ya conocemos de, bueno, pues pasamos una auditoría y obtenemos un sello, por decirlo de alguna manera, o un certificado de que cumplimos o no cumplimos la norma, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de las calificaciones, lo que estamos hablando son de sistemas que lo que de alguna manera hacen es ya permitirnos compararnos, ¿no? Porque al final lo que van a hacer es calificarnos en función de nuestro desempeño en materia de sostenibilidad. Entonces, las calificaciones que se les llaman calificaciones ESG por sus siglas en inglés, medio ambiente, social y gobernanza, lo que hacen es definir criterios en estos tres ámbitos, medio ambiente, social y gobernanza, que se utilizan para evaluar la responsabilidad social empresarial y de negocio responsable, entendiendo la sostenibilidad como un riesgo o una oportunidad. Ya es un término, todo esto ya nos viene sonando, ¿no? De todos los cambios que hemos ido viendo de las normas de certificación, ese concepto de riesgo o oportunidad. Puede ser que la sostenibilidad en nuestro negocio sea un riesgo porque nos encontremos con que no estamos cumpliendo una serie de requisitos legales, o todo lo contrario, puede ser una oportunidad para que mejoremos nuestro sistema, nuestros objetivos, nuestra operativa. Cuando hablamos de un criterio ambiental, estamos hablando de la evaluación de la gestión y el impacto ambiental de la empresa.
Pues ¿cómo? A través de distintas herramientas, de distintas medidas. Os comentaba antes ya todo este tema de la huella de carbono, ¿no? Que se hacía a través del programa de sostenibilidad. Bueno, pues la huella de carbono es uno de los criterios que se puede evaluar a través de estas calificaciones, el uso de energías renovables, una adecuada gestión de nuestros residuos y cualquier otro aspecto ambiental dependiendo un poco de la tipología de empresa que tengamos. Habrá calificaciones que tengan que evaluarnos desde el punto de vista de emisiones, de vertidos, etcétera, etcétera, un poco dependiendo de la complejidad medioambiental que tenga nuestro negocio. Luego tendríamos todo lo que tiene que ver con el criterio social, pues que es todo lo que tiene que ver con el desempeño de la organización en cuanto al trato a sus empleados, pero no solo para los empleados. Cuando hablamos del concepto social tenemos que tener muy en cuenta que no solo nos estamos refiriendo a nivel interno, sino también cómo son las relaciones con la comunidad, con nuestro entorno y también un punto muy importante, todo lo que tiene que ver con el compromiso con la diversidad e igualdad. A veces es difícil de ver, pero es que incluso todo lo que es el compromiso con la diversidad e igualdad está incluso relacionado en el diseño de nuestros productos o cómo diseñamos nosotros nuestra prestación de servicios, ¿no? de cara a la sociedad. Entonces es un criterio que es muy importante tener en cuenta, que es tanto interno para nuestros empleados, pero también externo con respecto a la sociedad. Y luego todo lo que tiene que ver con el criterio de buen gobierno, que es ya todo lo que tiene que ver con el desempeño en la gestión y la toma de decisiones de la empresa, pues lógicamente basada en transparencia, en rendición de cuentas y en integridad de la dirección, ¿no? Estos son, por decirlo de alguna manera, los tres pilares que nos vamos a encontrar siempre en las calificaciones de sostenibilidad. ¿Qué ocurre con las calificaciones de sostenibilidad? A veces incluso podemos hablar de calificaciones de sostenibilidad que están orientadas a empresas que cotizan en bolsa, grandes empresas que tienen que tener todo lo que tiene que ver con la información no financiera, etcétera, etcétera. Y parece que se queda un poco grande para las pequeñas y medianas empresas. Entonces yo aquí sí que os quería traer, pues por ejemplo, una certificación como es la certificación EcoVadis, que es una calificación, perdón, no una certificación, una calificación que es totalmente adaptable a una pequeña y mediana empresa. Claro, cuando nos presentamos a una calificación, podemos obtener una mala calificación o una buena calificación, dependiendo de nuestro desempeño en materia de sostenibilidad. Entonces, lo que os decía antes, la ventaja que tiene es que son progresivas, podemos irlas trabajando poco a poco y aunque inicialmente tengamos una calificación más baja, nos permite plantearnos una estrategia de mejora. Cuando llegamos a tener una buena cualificación ESG, pues al final, ¿qué nos permite? Pues nos permite una mejora continua, una orientación a la eficiencia de todos nuestros procesos estratégicos, nuestros procesos operativos, nuestros procesos de apoyo, una reducción de riesgos. ¿Por qué? Porque los estamos evaluando nuestro entorno y nos está permitiendo identificar los riesgos, evaluarlos y llevar a cabo acciones concretas para su minimización. Entonces, es una herramienta muy importante para todo lo que tiene que ver con reducción de riesgos ambientales, sociales, financieros, etcétera. El control y el cumplimiento de los requisitos legales es un marco ideal porque vais a ver que además, por ejemplo, el modelo de EcoVadis precisamente se diseña en concreto en función de los requisitos legales que te pueden aplicar por el país en el que estás ubicado y la tipología de empresa que eres y también, por otro lado, el tipo de sector en el que trabajas. Y lógicamente, viendo un poco cómo está cambiando la sociedad hoy en día y cómo se va teniendo cada vez más interiorizado este concepto de la sostenibilidad, el tema de la mejora de la imagen de marca. Y en algunos casos, para ciertos tipos de empresas, incluso la atracción de inversiones. Lo que os decía, si miráis, calculo que haya de distintos modelos de calificaciones en todo el mundo, igual me atrevería a decir que igual hay hasta 600 modelos diferentes, ¿no? Entonces, yo aquí quería, pues eso, ¿no? Bajar un poco a la tierra y decir cuál es el que yo veo más adecuado para pymes. Y a mí un modelo que me parece muy adecuado para pymes es la calificación EcoVadis.
EcoVadis es un servicio de calificación de empresas basado, es una plataforma global en la nube. Es decir, tú interactúas todo el rato con la plataforma a través de su página web y toda la información que hay de las calificaciones, los informes, etcétera, etcétera, queda dentro de esa plataforma. Cubre una amplia gama de sistemas de gestión no financieros, ¿vale? Porque incluye todo lo que tiene que ver con medio ambiente, derechos laborales y humanos, ética y compras sostenibles. Vamos a ver, y luego os traigo un ejemplo de calificación, que son esas áreas: medio ambiente, derechos laborales y humanos, ética y compras sostenibles. Es un sistema que además lo que hace, vamos a ver, que lo que hace es, tiene 21 criterios en esas 4 temáticas, y la ventaja que tiene EcoVadis es que es un sistema de calificación que se adapta a la empresa. Es decir, el formulario que va a tener una empresa del sector de la metalurgia de 200 trabajadores va a ser un cuestionario de valoración totalmente diferente a si estamos hablando de una empresa de servicios de 50 trabajadores. Ellos, a través de los estándares en los que se basan también, entre otros, en la ISO 26000, el estudio de los sectores, la propia información que reciben de las empresas que se evalúan, etcétera, etcétera, tienen una base de datos de conocimiento muy grande para precisamente adaptar lo mejor posible los cuestionarios de evaluación al tipo de empresa que somos. Para que os hagáis una idea, abarca 200 sectores y 160 países, porque estamos hablando de que tenemos que tener en cuenta la legislación, por ejemplo, medioambiental o con respecto a derechos humanos, etcétera, etcétera, que hay en cada país, que puede ser totalmente dispar. Entonces, lo que os decía, ¿no? Tiene una diversidad de fuentes muy, muy amplia, y los cuestionarios de evaluación que hacen son, o sea, para mí están muy adaptados a la realidad de la empresa. Y luego el tema de que es una herramienta muy ágil, es una herramienta, no es como lo que estamos acostumbrados, de que viene un auditor a nuestra empresa, nos evalúa, nos emite un informe y se va. No, aquí vamos a interactuar todo el rato a través de la herramienta tecnológica, a través de la página web. Y ellos mismos, EcoVadis, cuenta con una serie de expertos en materia de responsabilidad social y de sostenibilidad, que lo que hace es evaluar la información que nosotros vamos cargando en ese cuestionario que nos han hecho a medida. Os voy a contar un poco ahora cuáles serían los pasos a seguir. Bueno, lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta con EcoVadis es que tenemos que hacer un registro. Es una inscripción muy sencilla a través de la página web, en la cual te van pidiendo datos de la empresa, datos de contacto, datos fiscales y demás, y luego ciertas preguntas sobre las características de tu empresa. Esta información, lo primero de todo, es que les permite personalizar ese cuestionario e incluso la oferta de suscripción que queramos hacer. Lo que es el registro es gratuito y podríamos hacer incluso una evaluación gratuita, pero sí que es cierto que de alguna manera está muy limitada, ¿no? Entonces, sí que luego veremos un poco, accederemos un poco incluso a la página web que ellos tienen de las tarifas, para que lo veáis también. Tienen distintos niveles, para que puedas adaptarte un poco también a los recursos económicos con los que cuentes. Aquí sí que es cierto que el registro puede ser voluntario, es decir, que en un momento dado yo diga, quiero evaluarme a través de EcoVadis. Vale. Pero también puede venir de la mano de un socio comercial, es decir, que tú tengas un cliente que esté registrado en EcoVadis y que lo que te pida es que tú, como proveedor, como colaborador de él, ¿vale?, entres a través de una invitación y te evalúen y elaboren el formulario teniendo en cuenta, por un lado, las características de tu empresa y, por otro lado, los requisitos de tu cliente, ¿vale? Entonces tendríamos esas dos vías. Nos podríamos encontrar una que nosotros lo hacemos por iniciativa propia, o bien porque somos invitados por un cliente, por un socio comercial, ¿vale?
Lo que os decía antes, el registro lo que nos da es acceso a la versión gratuita de la plataforma y a completar ese perfil empresarial, y a partir de ahí ya empezaríamos a el cuestionario. Una vez que ya nos hemos registrado, que ellos evalúan las características que tú has introducido sobre tu empresa, ya te elaboran el cuestionario y te cuelgan en tu perfil el cuestionario a medida en función de las características de la empresa. Aquí es como si estuvieras haciendo una auditoría un poco a distancia, ¿vale? Ellos van haciéndote una serie de preguntas, o en el cuestionario hay una serie de preguntas que tú vas respondiendo, y lógicamente tú tienes que mostrar evidencias de ese cumplimiento. Entonces, ahí hay una serie de preguntas que simplemente van a ser campo abierto, pero va a haber otras que lo que vas a tener es que cargar una documentación justificativa, la evidencia. ¿Que tenemos una política de igualdad? Sí, pues cargamos la política de igualdad. ¿Estamos cumpliendo con la gestión adecuada de nuestros residuos? Sí, colgamos la información sobre nuestros contratos de tratamiento, etcétera, etcétera. Es un poco como lo que nos viene a hacer el auditor, lo que pasa es que nosotros lo hacemos interactuando a través de esa plataforma, teniendo en cuenta que además nos asignan a un técnico de RS que podemos en cualquier momento mandarnos correos electrónicos con él ante cualquier duda que nos surja y demás. Una ventaja que tiene, que es un proceso que puede durar incluso días. Tú puedes abrir el cuestionario, comienzas a cumplimentarlo, y no es que digas, uy, es que en una jornada, como pasa con las auditorías externas, que dices tú, me lo juego todo a una única carta, ¿no? El día que viene el auditor. Bueno, pues esto es un poco diferente porque tú tienes tiempo, y además hasta que tú no cierras el cuestionario puedes hacer modificaciones. Es decir, oye, pues mira, es que no he localizado hoy este documento, le localizo mañana, vuelvo a entrar, ¿vale? Cargo el documento y ya estaría. Una vez, lógicamente, que ya le doy por cerrado el cuestionario, pues ya no tendría opción a cambios. Luego ya empiezas el análisis por su parte. Es un análisis que suele durar entre 6 y 8 semanas aproximadamente, ¿vale? No suelen, en pequeñas empresas como la implicación, son cuestionarios sencillos, no suelen tardar mucho tiempo. Son analistas de sostenibilidad quien lo hace, y lo que os comentaba antes, la metodología de evaluación es muy exhaustiva porque se basa en estándares internacionales, bueno, pues todo lo que tiene que ver con las memorias, con GRI, con la ISO 26000, incluso con aspectos y criterios de Pacto Mundial, etcétera, ¿no? Entonces, jugando un poco con toda esa información, lo que os decía antes, ¿no? Es un cuestionario y una evaluación muy, muy completa y muy adaptada a la empresa. Y luego ya, por último, los resultados, que sería la publicación de la ficha de evaluación. Si hemos entrado a través de la invitación de un socio comercial, entonces la ficha, una vez que se emite ese resultado, la ficha se comparte instantáneamente con él. ¿Qué ocurre? Esa información la podemos compartir con otros clientes, por ejemplo. Bueno, pues depende un poco del tipo de suscripción que tengamos, ¿vale? Se puede compartir con otras empresas dentro de la plataforma, y para poderlo compartir con el modelo, con la cuota basic, ¿vale? Podríamos compartirlo dentro de la plataforma con otras empresas que también estén dentro de EcoVadis, pero si lo que nosotros queremos es ya descargarnos la documentación y poderlo compartir fuera con los PDFs, con los informes, etcétera, etcétera, tendríamos ya que irnos a una suscripción premium o corporate, ¿vale? Ahora veremos un poco cuáles son. Son además, la información que te vuelcan es muy amplia, porque te lo que veíamos antes, ¿no? Te va clasificando también un poco los porcentajes de cumplimiento en función del grado de cumplimiento que tenemos en la parte de medio ambiente, en la parte de derechos humanos, etcétera, etcétera. Y esto sería, por ejemplo, un resumen, ¿no? Los informes son mucho más amplios, incluso tienes informes propios en los cuales vas viendo la valoración pregunta a pregunta, pero esto, por ejemplo, sería un modelo de una empresa con una puntuación Gold en el año 2022,
con la puntuación global de un 72%, un 70% en medio ambiente, lo que os decía, ¿veis? Pues por ejemplo aquí, al final esto nos está dando una metodología de mejora, porque podemos coger y decir, bueno, pues mira, es que nosotros vamos a intentar mejorar en la parte de ética, vamos a aumentar en este punto, o vamos a intentar alcanzar un 100% en la parte de prácticas laborales y derechos humanos. ¿Veis un poco? Incluso en el reporte que ellos te hacen de los resultados hay un apartado que te dan que es el de acciones de mejora, que ellos mismos, en función de lo que tú has cargado y de la información que les has reportado, te hacen una serie de sugerencias de mejora o de acciones de mejora que tú puedes incluso ir haciendo, irlas subiendo a la plataforma para que en la siguiente evaluación se evalúe un poco ese plan de acciones que hayas llevado a cabo. Lo que os decía, estaría el Basic, que es el más económico, el Premium, el Select y el Corporate. Vamos a ver si los podemos ver. Voy a intentar abrirlos. ¿Se ve? No, ¿no? Vale, lo primero que tendríamos es que seleccionar el tamaño de la empresa. Ya veis, aquí ya es un modelo que nos está permitiendo decir, bueno, pues hay empresas XS que son hasta 25 empleados, por tanto ya nos está diciendo que es una sistemática que nos permite adaptarnos a este tipo de empresas, ¿no? Y entonces ya, además es que es una plataforma muy transparente porque ya aquí nos está dando los precios de cuánto nos costaría un año de suscripción, 3 años de suscripción, etcétera, etcétera, y las ventajas que tenemos en cada uno de ellos, ¿vale? Lo que veíamos, el Basic, el Premium, el Select. Y luego está el corporate, pero que el corporate ya, bueno, pues ya es la tipología de informes son diferentes y tiene una serie de ventajas distintas, ¿vale? Normalmente, la pequeña, mediana empresa con la que yo suelo trabajar, pues solemos estar sobre todo en el premium, que es el que nos permite un poco pues, ese intercambio de información con nuestros clientes, los sellos según la clasificación, etcétera, ¿vale? Volvemos a la presentación. ¿Qué ventajas o qué objetivos tiene un poco EcoVadis? Bueno, lo primero de todo, ayudar a las empresas a gestionar el riesgo y el cumplimiento de la sostenibilidad. Luego, es una plataforma que ha permitido mucho el impulso a la descarbonización de alcance 3, porque cuando veíamos lo de que nos invita un socio comercial, hay grandes corporaciones que dentro de la plataforma de EcoVadis al introducir y a invitar sus distintos proveedores, les permite tener un reporte sobre la huella de carbono y hacer el cálculo de alcance 3 de una manera más sencilla, porque ya sabemos todos la complejidad que tiene, con el número de proveedores que puede llegar a tener una empresa, la complejidad que tiene un alcance 3 y más para una gran corporación. Busca que se cree impacto, un impacto positivo, no un impacto negativo, y un valor sostenible. Luego nos permite comparar con homólogos, porque una de las informaciones que nos da es que nos clasifican percentiles para ver si dentro de nuestro sector y en general con respecto a todas las empresas que tienen EcoVadis, dónde estamos posicionados. Y está muy bien porque de repente eres una empresa, por ejemplo, del sector eléctrico y dices, bueno, pues es que yo con respecto al sector eléctrico estoy mejor o estoy peor, ¿vale? Y permite lo que decíamos, ¿no? Plantear mejoras planificadas en el tiempo, sobre todo por eso, porque es gradual, podemos ir viendo nuestra puntuación y podemos decir, bueno, pues vamos a focalizarnos este año en esta parte. Y incluso ellos nos hacen propuestas de mejora. Y eso con respecto a EcoVadis. Otra sistemática de la que os quería hablar es la certificación SMETA. Está un poco a caballo entre certificación y calificación, ¿vale? Sería más bien es una certificación porque lo que nos emiten es un informe de auditoría, pero sí que es cierto que no es que seamos aptos o no aptos, sino que nos van diciendo qué puntos cumplimos, qué puntos no cumplimos. SMETA es el esquema de auditoría de SEDEX. SEDEX es una base de datos muy grande que hay a nivel internacional y que tiene un grado de penetración bastante grande.
que lo que es una base de datos online segura, lo primero de todo, ¿no? Porque gestionan mucha información y es una herramienta de gestión de la cadena de suministro que ayuda a las empresas a identificar, gestionar y mitigar los riesgos éticos en la cadena de suministro global. ¿Esto a qué se refiere? Vamos a ver. Esto, por ejemplo, se ve mucho en el sector alimentario, ¿no? En el sector alimentario, que tenemos todas estas, ya no solo las auditorías de certificación, sino las auditorías de segunda parte, etcétera, etcétera, que nos hacen nuestros propios clientes. Esto al final lo que te permite, y a medida que la base de datos se va haciendo cada vez más grande, es que tú pasas esta auditoría, la auditoría SMETA, tienes unos resultados que se cuelgan en la base de datos de SEDEX y automáticamente cualquiera de tus clientes tiene esa información ahí. De alguna manera lo que se busca con este esquema es reducir todas esas auditorías que muchas veces nos hacen los clientes y al final, a lo largo del año, tenemos las auditorías de calidad, la de medio ambiente, la que me hace tal cliente, la que me hace otro cliente. Entonces, en la parte de responsabilidad social, lo que pretende hacer un poco esta base de datos es esa figura, ¿no? Es decir, yo tengo aquí mi informe y todos mis clientes que estén dentro de SEDEX pueden acceder a él y no me ahorro, por decirlo de alguna manera, la auditoría específica que me hiciera cada uno de mis clientes, ¿no? Es un poco el objetivo de esta sistemática. SMETA también trabaja con 4 pilares, están definidos de manera diferente, pero al final viene a ser lo mismo, que es salud y seguridad, estándares de trabajo, medio ambiente y ética empresarial. Y en este caso, siempre que vayamos a auditarnos por SMETA, los 2 primeros son obligatorios. ¿En qué difiere con EcoVadis? En la metodología, ¿vale? Igual que en el caso de EcoVadis estábamos hablando de que interactuábamos siempre a través de la plataforma y eran los propios técnicos de EcoVadis los que nos evalúan. En el caso de SMETA lo que vamos a tener es que nosotros nos vamos a registrar en SEDEX, vamos a ser una empresa registrada y luego va a haber una empresa certificadora acreditada que va a venir a nuestras instalaciones, vamos a pasar la auditoría con el auditor, nos van a emitir un informe y ese informe se va a subir a nuestro portal de SEDEX. Entonces, lo que sí que es cierto que nos vamos a encontrar 2 costes. Nos vamos a encontrar, por un lado, el coste asociado a nosotros ser miembros de SEDEX, estar dentro del registro de SEDEX, y por otro lado, el coste asociado a la realización de la auditoría. Para lo que es la evaluación de los 4 pilares que veíamos antes, el estándar que ellos utilizan es el código ETI, la Iniciativa de Comercio Ético, y luego toman como referencia las leyes locales que apliquen a cada empresa, ¿no? Dependiendo del país y de la región en la que se encuentre. ¿Qué ocurre con SMETA? Que SMETA también, cuando ves un poco lo que son los informes y la adaptación que hay en función de la legislación aplicable en cada región donde la empresa tenga una sede, son 2 estándares, tanto EcoVadis para calificación como SMETA para auditoría, que son muy adecuados o que se adaptan muy bien a pequeña y mediana empresa. Ahora os voy a hablar de otras certificaciones o calificaciones que hemos oído mucho, que tienen mucho marketing y mucha comunicación, pero que sí que es cierto que están más orientadas sobre todo a otro nivel de empresas por tamaño, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con B Corp, ¿vale? B Corp es un sello de certificación que, aparte de que porque el proceso es más complejo, lo veremos ahora enseguida, daros cuenta que en España debe haber aproximadamente, yo calculo que sobre 160 empresas que tengan este sello y son grandes corporaciones, ¿vale? Principalmente. Es una certificación también creada por una organización sin ánimo de lucro, BILAB. En España está regulada a través de B Corp Spain y es una certificación otorgada a las empresas que demuestran que cumplen ciertos estándares de sostenibilidad, responsabilidad social y medioambiental. ¿Cuáles son las fases? Esto es un poco las fases que ellos nos marcan en su propia página web. Luego vamos a explicar un poco el proceso con más detalle. Lo primero te dicen que tienes que conocer tu punto de partida,
que tienes que revisar tus requisitos legales, completar la evaluación de impacto B, aplicar para ser B Corp, la evaluación, la verificación, la firma del acuerdo, finalizar el proceso y ya te hablan luego ya de la parte más bonita de celebrar, comunicar y conocer a la comunidad. Y lógicamente, pues ciclo de mejora continua, continuar mejorando. Como veis, es un proceso más amplio, más complejo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es cumplimentar un cuestionario que incluye aspectos relacionados con personas, con gobernanza, con comunidad, con medio ambiente y con cliente. Y tenemos que tener en cuenta que en este caso sí que necesitamos en el cuestionario de autoevaluación alcanzar al menos 80 puntos sobre 200. Luego, una vez que en esa autoevaluación hemos alcanzado más de 80 puntos, la empresa ya puede iniciar el proceso de validación. Y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que aquí sí que hay también cierta adaptación, porque en función del sector y el tamaño de la empresa, el cuestionario también ajusta los coeficientes para aumentar o reducir la relevancia de cada puntuación. Es una certificación que tiene se hace inicialmente esa verificación documental y esa validación, en la cual se otorga o no la certificación y la validez es de 3 años. Pero que la validez sea de 3 años pasa un poco como con las normas ISO. No quiere decir que anualmente no tengamos que hacer nada. No, anualmente se debe informar sobre la actividad, se presenta y se publica un informe de objetivos planteados y alcanzados para ver un poco el seguimiento de ese año, un plan de acciones para la mejora, etcétera, etcétera. Para que veáis, os he puesto aquí un poco el acceso, que también está un poco el acceso a la página web. Vale. Por aplicar, es decir, ¿no se está viendo? Ah, espera, que cambio. Aquí. Vale. Vale, lo primero es que tenemos por aplicar, ¿vale? Por acceder a ello tendríamos una tasa de aplicación y luego ya tendríamos cuotas anuales, ¿vale? En función de las ventas anuales, ¿vale? Ya veis que, bueno, pues igual los precios son un poco más altos que lo que estábamos viendo, por ejemplo, en el modelo de Ecovalis, teniendo en cuenta que, ojo, que son sistemas uno es un sistema más de certificación, otro es más un sistema de calificación y, por decirlo de alguna manera, bueno, los dos serían de calificación, miento, porque B Corp también, como veíamos, tienes una puntuación en función de tu formulario, tu cuestionario. Pero sí que es cierto que está más orientada a gran empresa. Vale, volvemos a la presentación. Vale. Otra de estas calificaciones que, como digo yo, están más orientadas a gran empresa, pero que también, bueno, pues para que os vaya sonando y las vayáis conociendo, ¿no? Está Sustain Analytics, que es una plataforma del fondo de inversión Morningstar, y lo que hace es clasificar las empresas de cada sector para que puedan compararse entre ellas. Y ayuda, sobre todo, está muy orientado al tema de inversión, incluso a empresas que cotizan y demás, ¿no? Para poder, bueno, pues decir, los inversores y clientes a seleccionar a sus colaboradores cuando estamos hablando de clientes o inversores que tienen cierta conciencia desde el punto de vista de sostenibilidad. Para que os hagáis una idea, voy a compartiros lo que es la página web, donde podéis además comprobar o cacharrear un poco qué empresas están incluidas o evaluadas. Este también es un sistema de calificación, por ejemplo, ¿vale? Aquí nos saldría, aquí tendríamos un poco la clasificación general. Como veis, esto es a nivel internacional. Vamos a buscar una que os pueda sonar. Por ejemplo, A+, aquí en España, ¿vale? Tendría un riesgo bajo, con una puntuación, etcétera, etcétera. Como veis, ya son, lo que os digo, sistemas de calificación mucho más complejos, ¿vale? Y menos accesibles para
para una pequeña o mediana empresa. Vale, volvemos a la presentación. Y ya por último, dentro de las calificaciones de sostenibilidad, pero más orientado a la parte de comercio, es todo lo que tiene que ver con el concepto este que hemos oído muchas veces de comercio justo. Aquí os traigo, por ejemplo, un sello, que además es nacional, es de aquí, aunque es un sistema internacional de certificación, que sería el de Fairtrade Ibérica, que lo que hace es garantizar el cumplimiento de estándares relacionados con la producción o suministro de un producto o ingrediente, ¿no? Todo este concepto de comercio justo. Y para que veáis un poco, porque sí que están clasificados por tipología de organización y para qué producto es. ¿Vale? No se aplica el mismo estándar para todos igual. Entonces, si nos vamos a su propia página web, ¿vale? Aquí abajo ya vemos para qué productos estarían, ¿no? Pues, por ejemplo, para agricultores, trabajadores y otros productos primarios, pues tienen ya estándar específico de cacao, de café, de caña de azúcar, etcétera, etcétera, ¿vale? En función un poco de los que a día de hoy tienen desarrollados. Es un poco, pues está quizás un poco más focalizado en lo que tiene que ver con el propio producto, ¿no? La generación del producto y la tipología de organización que es. Y eso sería un poco a grandes rasgos. Lo que os decía, hay muchísima información, cada certificación es un mundo y sí que es cierto que tenemos que analizar muy bien cuando queremos llevar nuestra responsabilidad social un paso más allá y decir, bueno, pues aquello que estamos nosotros haciendo bien a nivel interno, que ya estamos desarrollando en muchas empresas, porque aquí en Cantabria yo conozco a muchas empresas que ya están haciendo muchas cosas en cuanto a sostenibilidad, responsabilidad social y demás. El decir, bueno, igual que obtengo mi sello de calidad, igual que obtengo mi sello de medio ambiente, ¿con qué herramientas cuento? Y lo que os digo, ¿no? Cuando empezamos a buscar, nos enfrentamos a un mundo amplísimo, con muchísima información, y la idea un poco de esta presentación era, pues bueno, pues daros unas pequeñas pinceladas iniciales de algunas herramientas con las que podéis contar. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Teníamos alguna consulta. Bueno, tenemos en el chat hay una persona que ha levantado la mano. No sé si quiere decir algo. Le voy a permitir hablar por si quisiera decir algo. Hola, buenos días. ¿Estás al otro lado? ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Sí, Hola, vale. Sí, muy bueno, a buenas. ver, sí, lo primero quería felicitar a Silvia porque me parece que ha hecho una presentación muy completa, muy exhaustiva y con mucha clarificación para todos. Y bueno, simplemente, a ver, más que una pregunta, una reflexión. Veo que hay tantas certificaciones que, claro, para las empresas a lo mejor que no están demasiado metidas en esto, pues puede parecer un poco confuso. Y creo que es importante destacar eso, el que tenemos que tener un criterio selectivo y también una idea de progresión, ¿sabes? De no querer abarcar todo de golpe, sino que ir poco a poco. Y lo hilo, por ejemplo, pues con el tema de EcoVadis, que puede a lo mejor pues a la gente que no tiene este tipo de certificación asustar un poquito, ¿no? Pero te puedes acoger al plan básico, que además es muy económico, y verlo como un reto de empresa, ¿sabes? Porque al final esa metodología de mejora lo que estás haciendo es impulsar a ser mejor, ¿sabes? A tener elementos dentro de tu compañía que te presenten frente a tu mercado de una manera más profesional. Y por eso es importante también valorar en qué mercado estás y en qué mercado aspiras a estar. O sea, ese tipo de cosas es importante de tener en cuenta, ¿no? Sí, a ver, ocurre lo siguiente, a ver, yo me encuentro a muchos clientes que lo que vienen un poco es de la mano de que de repente te esto como una bomba encima porque se lo pide un cliente, ¿no? Es un cliente el que te llega la invitación de EcoVadis
o te empiezan a hablar de los objetivos basados en la ciencia, de todo el tema de calentamiento global y te llega una invitación de la plataforma CDP, que sería otro modelo que no hemos hablado ahora, y al final no sabemos un poco por dónde empezar. Cuando además lo que tenemos es que ni siquiera vamos de la mano de un cliente, sino que es que, bueno, pues tenemos nosotros una estrategia a nivel interno de sostenibilidad, de responsabilidad social, el definir muy bien por dónde queremos ir, son muchos ámbitos a tratar. Entonces sí que es cierto que de entrada EcoVadis puede parecer puede asustar un poco, pero sí que es cierto que yo siempre lo digo a todas las empresas. Hay empresas que empiezan teniendo, una cosa que se me ha olvidado comentaros, es que EcoVadis te va clasificando en bronce, plata, oro. Entonces, y platino, sí, perdón. Y entonces, al final, una empresa puede perfectamente empezar en bronce e ir aumentando. Yo tengo clientes que han empezado en plata, que están en oro, o sea, hay que tomarlo siempre como un proceso. Yo siempre lo digo, que es muy importante no acelerarnos e intentar que sea un proceso a medio o largo plazo. A mí hay empresas que de repente me cogen y de entrada me dicen, no, es que me quiero meter ya a desarrollar la memoria GRI, espera, ¿tienes capacidad para ello? No, primero vamos a evaluar hasta dónde puedes llegar a día de hoy y vamos a hacer un plan de acción, pero un plan de acción, ojo, que sea asumible, porque hay veces que son muchos cambios y una pequeña empresa, una pyme, no lo puede asumir de golpe. Claro, claro. O sea, la reflexión que tú has hecho me parece muy acertada, Andrés. Sí, es que mira, también quería comentar eso, que precisamente con EcoVadis de lo que se trata es de que las empresas no se queden en buenas intenciones o que planteen principios generales o declaraciones del tipo queremos estar en no sé dónde, queremos hacer tal, pero que quede como de manera vaga. Al final lo que te obliga a fijarte objetivos, a tener KPIs, a fijarte medidas de control y de evolución, y eso es un reto para ti con tu propio equipo, ¿no? Entonces es un acicate enorme para mejorar. Es como el que se pone. Es que los KPIs, a veces para definirlos y que sean adecuados y que sean una herramienta que nos sirvan realmente, a veces es muy complicado. A mí, por ejemplo, ahí para el tema de KPIs me gusta también mucho jugar en paralelo, teniendo en cuenta que, ojo, que es un mundo, porque GRI es un mundo, pero todo lo que tiene que ver con la parte de KPIs de GRI, yo incluso hay veces que los trazo con EcoVadis en algunas empresas porque es una herramienta muy útil, pero también lo mismo, hay que empezar desde cero y ir poco a poco mejorando. Hola, Tony, no te había reconocido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Tenemos otra pregunta en el chat. Preguntan, ¿cada cuánto tiempo se renueva la calificación en EcoVadis? Anualmente. Es como las certificaciones ISO, una vez al año. Vale, estupendo. Tenemos por aquí otra par de preguntas. Dice, ¿existe o tendría sentido una calificación ESG para un autónomo sin trabajadores dependientes? Bueno, a ver, yo siempre lo he dicho, que al final los autónomos parece que estamos un poco fuera de este mundo de las certificaciones, pero dependiendo de la actividad que llevemos a cabo y de cuáles son nuestras estrategias, pues perfectamente podría hacerse, ¿no? A mí hace años me decían, no, por ejemplo, yo tengo la figura de autónoma, soy autónoma. Yo como autónoma estoy y no tengo trabajadores dependientes, yo trabajo con colaboradores externos, con subcontrataciones. Y yo, por ejemplo, yo estoy certificada en calidad y medio ambiente, en ISO 9001 y ISO 14001, y es más, yo tengo dentro de mi estrategia planteado uno de mis objetivos, que es obtener la calificación EcoVadis para 2024-2025, o sea que sí puede ser, o sea, si al final tú eres un autónomo que además, aparte de que porque tú tengas tu estrategia y tengas cierta concienciación en este tema, si además es algo que te va a ser positivo de cara a tus clientes, de cara al mercado en general y económicamente no es un coste que sea demasiado elevado y que puedas
y que puedas asumir, yo lo veo perfectamente asumible. Ya te digo, con un modelo tipo EcoVadis, igual otras sistemáticas pues no tienen mucho sentido. La segunda parte de la pregunta decía, y en caso afirmativo, si el autónomo tiene más de una actividad, ¿la calificación se refiere al autónomo o a una o varias de sus actividades? Uy, pues eso habría que ver, porque entiendo que a lo que te refieres un poco es a que estés dado de alta en distintos IAES, en distintos CENAES. No se me ha dado nunca el caso, habría que hacer un poco la consulta a EcoVadis, pero yo creo que es un poco, a ver, si son dentro de lo que cabe, actividades que su impacto social, medioambiental, de gobernanza y demás sea similar, yo entiendo que se podría englobar dentro de esa figura de autónomo. Ahora, si estamos hablando de actividades muy dispares en las cuales, por un lado, yo qué sé, te dedicas a estudios de impacto ambiental y por otro lado te dedicas a la música, pues ahí ya, ¿vale? Las consecuencias son diferentes y igual habría que hacer ya la consulta más concreta, porque ya te digo que te hablo un poco así porque en principio no se me ha dado el caso nunca de un autónomo que se quiera evaluar de esa manera. Vale, pues parece que no tenemos más consultas. Si alguien quiere decir algo al micro, es el momento ahora. Si os ha quedado alguna duda, tenemos un minutito para hacerlo mientras nos despedimos. Yo creo que no. Pues aquí no hay nada y aquí tampoco. Pues nada, muchísimas gracias, Silvia. Yo creo que ha sido súper aclaratorio. Has dado un repaso de todos los tipos de calificaciones y certificaciones que tenemos a nuestra disposición. Y nada, cualquier duda que tengáis, os ponéis en contacto conmigo, con Silvia, que yo creo que os ha dejado en la presentación su contacto y seguimos. Nos vemos en la siguiente jornada de Viernes Sostenibles. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Adiós.